Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, presentado por Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. En ISAPRE Colmena tu salud es lo más importante, por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena siempre acompañándonos en DF en Infinita. Hoy día tenemos el gusto de contar una vez más con María José Gutiérrez, editora jefe del DF+. ¿Cómo estás, María José? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿por acá Hola, ustedes? María José. Bien, pues. Súper bien, pues habíamos adelantado este tema al inicio del programa. Una entrevista que durante el fin de semana en el DF+, sin duda dio mucho que hablar, no solo por lo exclusiva que es, en el sentido de poder dar justamente con este personaje, sino porque también la historia hasta el día de hoy, la verdad es que genera muchas reacciones, interés también, y sobre todo por el componente que tiene un poquito como medio, Paula, de inconcluso, ¿no? O sea, como de... O sea, de inconcluso, tiene tantos ribetes telenovelescos, y lo digo en el sentido no menos frívolo de la palabra, y claro, inconcluso, porque estamos hablando del hijo de Jorge Tocornal. Jorge Tocornal murió en octubre, si recuerdo bien. 28 de septiembre. 28 de septiembre, a fines de septiembre. Claro, casi llegando a octubre. Recordemos siempre que él tuvo una condena de casi una década de cárcel por lo que se había condenado en ese entonces, abuso sexual hacia su hijo de 10 años, que lo había denunciado él mismo, ¿no? El tema... Él estuvo preso entre 2016... O sea, entre 2006 y 2016. Sí. 2018 es que este hijo se retracta, como para ir más o menos con los años que... Haciendo la cronología de los hechos. Y claro, el tema es que este hijo se retracta cuando él eventualmente ya está en libertad. Y ahora da una entrevista al DF+, durante este fin de semana, en donde cuenta justamente cómo fue que llegó a esta decisión, lo que pasó en los 10 años, cómo se reencontró con su padre y sobre todo lo que él dice que es su misión ahora, que es limpiar el nombre de su fallecido progenitor. Todo es tremendamente fuerte, sobre todo frente a una decisión de la Corte Suprema durante, esto fue el último mes, ¿no? Dos semanas, tres semanas, en donde decían, el lunes pasado se pronunció la Corte. Sí, donde decían no revisar justamente la sentencia del caso. Considerando que hay suficientes antecedentes y suficientes peritajes. Él legalmente sigue siendo culpable. Así es. Lo cual le entrega obviamente un factor más de peso a lo que es este caso. Primero, María José, que te quería preguntar cómo se termina dando esta entrevista, ¿no? Frente a una persona que hoy en día tiene 30 años y me imagino que durante mucho tiempo muy reacio a hablar. Sí, él... O sea, fue una entrevista que siempre se pidió desde el momento que se murió el papá. Nosotros hicimos ese tema que fue súper comentado de lo que había sido que lo comentamos acá mismo, que fue de la vida un poco de su papá desde que salió preso hasta que se murió. Entonces estaban las conversaciones medias hechas, nunca con él directamente. La cosa es que viene el fallo de la Corte el lunes y fue como el momento quizás de hablar. Y ahí, claro, él dice por primera vez se animó, llegó súper nervioso. Es parecido al papá. Lo dice el texto también, ¿no? Así como el contexto. Llegó súper nervioso, pero me dijo, ya no, pero esto no me va a ganar. Yo voy a ir porque yo tengo que limpiar el nombre de mi papá y no me va a ganar, y como que lo repitió varias veces, pero estaba cortado, está súper triste, está con el duelo súper encima. Entonces me dice, tengo pena, tiene mucha rabia, tiene culpa. Es que es un duelo muy complejo, porque todos los que hemos pasado por un duelo entendemos que un duelo, bueno, su nombre lo dice, siempre ¿no? Es difícil. Entonces llegó en un momento que emocionalmente para él igual está súper frágil. Además de su historia, es un momento que es particularmente frágil. Imagino. La primera pregunta es, de hecho, ¿por qué decidiste dar esta entrevista? Él responde, decidí hacerlo porque mi papá siempre me protegió y nunca quiso exponerme. Esto lo hago por él y también por mí, porque mi misión como hijo, después de lo impecable que él fue conmigo. Y después la entrevista, lo que hace es, primero, preguntarle cómo se gestó la acusación a su papá y eventualmente por qué termina echando pie atrás años después de una denuncia tan fuerte como esa. ¿Cómo fue la respuesta que él fue dando a medida que tiene que rememorar una historia que sin duda es tremendamente difícil como la que... Sí, fue difícil de hilar, porque él mismo dice como que no lo tiene tan claro linealmente. Entonces te empieza a hablar y se va de repente por las ramas, me dice parte contexto, pero él cuenta que dice que sí tiene recuerdos claros de su infancia, habla súper bien de su papá todo el tiempo, que se llevan bien, que cuando estaban con el papá se preocupaba que los dos estuvieran bien, él con su hermano, Joaquín, que era 5 años menor, que a pesar de que tenían intereses distintos, cuando estaban con él, en teoría nada pasaba. Se separan los papás y ahí él empiezan los problemas, pero... En todo momento, él me aclara que él fue un niño muy problemático. Era un niño que a los 10 años había estado en 3 colegios, que entiendo que lo habían echado. Me dijo, yo me iba al supermercado, gritaba, era un niño con mucha ira, que yo quería llamar la atención de mi mamá, de mi papá, sobre todo su mamá. Según él, que cuando estaba con su papá se portaba mejor, pero era muy disruptivo.
Entonces, el contexto en el que pasan todas estas cosas de un niño que está yendo a terapia desde chico. Y en una época en que todavía las terapias no eran lo que son ahora. No digo que no hayan estado normalizadas, porque tampoco tampoco es tan mayor, pero no es lo que era hoy día. O sea, era el tipo de niño que yo creo que fue bien incomprendido por sus padres, por la época en que le tocó crecer. Y él dice que además tenía cero habilidades sociales, él siempre estuvo incómodo, no tenía redes. Entonces, todo esto pasa en un contexto de un niño que está súper desadaptado. Está desadaptado en el colegio, está desadaptado en su familia, quiere llamar la atención, tiene estas rabias. Entonces, desde ahí surge todo la acusación. Entonces, claro, después de toda esta introducción, es como ya, pero ¿cómo llegamos? Si tu papá era tan bueno y tu papá era tan increíble, ¿cómo se te da vuelta toda esta historia y tú terminas acusándolo que te violó y que abusó de ti y de tu hermano? Entonces, nada, él dice que claro, que tenía 10 años, que está en una edad en la que los niños empiezan a jugar en la sala y a hablar como con términos más sexualizados, groserías, decía cosas así. Y entonces él llega un día, llega a la casa y dice una como grosería, me dice. Y la nana le dice, ¿pero qué dijiste? ¿Pero por qué? Y ahí él, en teoría, entra como en un loop de que se empieza a enredar. Me dijo, yo le tenía miedo a mi nana también. Yo voy a repetir solamente lo que él me dijo, Sí, ¿ya? no, sí, evidente. Él decía que la nana la había pegado, que su mamá se lo había avalado. Habla de que creció en un ambiente de mucho maltrato físico una vez que los papás ya están separados. Tiene una pésima relación con la mamá, la critica un montón. Y con la abuela también, entiendo. La abuela, claro, muy cómplice de la mamá, pero sus comentarios son particularmente a esta desafección que tiene con la mamá y como a su violencia. Entonces dice, yo crecí en esto, entonces yo repetía esto también en el colegio, me hacían bullying y yo respondía con ira, con peleas, porque yo repetía mi contexto de violencia. Entonces hasta en eso le llega alguna grosería, dice, y la nana lo empieza a preguntar y dice, por miedo empiezo a decir sí, y me hacen preguntas, y sí, te tocó, sí, y ahí me lo dijo como bien gráfico, me dice, te tocó el poto, sí, y yo le dije, pero ¿por qué tú dijiste que sí a todo si no era así? Por miedo. Entonces pasa esto, él dice que es un niño, no lo ve ver, o sea, no ve las consecuencias que tiene, por supuesto, y también me dijo, yo igual estaba con conductas como hipersexualizadas, es la palabra que él usó. Entonces, mirándolo del lado de la mamá, quizás uno podía calzar. Y la cosa es que en lo que él cuenta y se le cuenta a la mamá, y al principio como que duda, habla después la mamá con la abuela, y cuando vuelve le dice, yo también te creo, yo también fui víctima de tu papá. Y ahí, bueno, viendo ahora como imágenes del juicio anterior y todo, ella dice que él la había violado, que él la había maltratado. Y él me lo repitió un poquito en la entrevista también, que su mamá había sido víctima, entre comillas, también del papá. Entonces le dice, todo lo que tú estás diciendo es verdad y yo estoy contigo porque esto es verdad, porque tu papá en el fondo es malo. Ahora, también la relación de Jorge con su exmujer había sido muy problemática, incluso antes de esta antes de que se instalara esta bomba de racimo en el seno de la familia, ¿no? Había sido una relación muy problemática. Estaba conflictuada, pero aún así ellos pasaban los fines de semana con el papá. Con visitas regulares, sí. Eso estaba bien, pero estaban... Pero claro, con psicólogos que intervenían, que el mismo psicólogo que publicó una carta al Mercurio ayer, que lo acompaña después durante todo el periodo en la cárcel, que es Fernando Allende. Que él cuenta que lo conoció en esta época, de cómo él se hace cargo de estos niños en medio de una separación, como habilidades parentales y todo. Bueno, la cosa es que pasa esto y él dice que no lo vio venir, que después le toca ir a declarar, le toca ir a la fiscalía. Él me contaba que lo preparaban para esas entrevistas, que lo regaloneaban mucho, que le llegaban como unos premios, que le decían cuando te pregunten esto di esto. Y como que no entiende mucho. Hasta que... le dicen que lo toma preso y ahí es lo que ya comentamos otra vez, que el hermano le dice por tu culpa perdimos al papá. Y ahí el diálogo con el hermano se acaba. Yo le dije, pero nunca más lo hablaste con tu hermano. Igual eran niños chicos, él tenía 10, el otro tenía 5. Y como que me dio a entender, me dijo, no me lo dijo con estas palabras mi hermano, pero fue como, no quiero volver nunca más a hablar de esto contigo. Bueno, que es la manera en que se mal resuelven tantos problemas en la familia. Se pone una lápida sobre un tema y no se habla más. Y eso ocurre en muchas familias con muchos temas, ¿no? Entonces el relato de él es que, claro, mientras estuvo esta acusación, él tiene la atención de su mamá, se siente querido, se siente que su mamá se preocupa por él, pero que entra el papá a la cárcel y él dice que él vuelve a vivir en este contexto de violencia en la casa, que su vida se vuelve a convertir como un infierno, en el que llega a la casa, cada uno de sus hermanos está en una pieza, separados, su mamá en una, su media hermana en otra, no hay diálogo, que cuando estaban todos juntos eran peleas, y ahí pasan muchos años. Él dice, cuando mi papá entró, o sea, cuando el hermano le dice eso, dice, yo me congelé.
Y ahí, bueno, se quebró muchas veces durante la entrevista. Claro, Y lloraba y que me destacaba. decía... Me decía, es raro, porque yo sentía que el mundo me pasaba por encima. Me decía, como que le daba nervio decírmelo para que no nos pasáramos películas. Me decía, yo no soy ni loco, ni esquizofrénico en el fondo, por pero supuesto. es una forma de decirte que yo estaba súper desconectado. Y claro, entonces sigue también estos colegios que le hacían bullying, le decían, tu mamá es una loca, tu papá es un violador. Repito de nuevo todo lo que él me dijo. Y nada, y de repente dice que le dice, mamá, pero si no fue tan así, si fue así. Si fue así y... en el Y fondo punto, solo no se hable más punto. del tema, claro. Y entonces, claro, cuando ella empieza a crecer, empieza a rebelarse, se arranca un par de veces de su casa, me dice, yo no tenía cómo hacer escándalo, no sé dónde. Y hasta que como a los 20, 21 le había entrado publicidad, después estaba en teatro. Y cuando estaba ahí, ya como que se revela, se pelea fuerte y se iba a buscar a mi papá. Y ahí la mamá le dice, ándate y ándate sin nada. Al fondo, sin plata, sin plan de ISAPRE, sin comida, sin techo, sin nada. Sin pago de la universidad. Sin pago de universidad. Y ahí él está un par de días como deambulando en casas de compañeros de carrera, hasta que después logra arrendar una pieza. Y en eso, 2018 a fines, es que contacta a través del abogado que había partido la defensa, que había sido Luis Hermosilla, lo contacta. Y ahí es un poquito la historia que habíamos contado antes. Sí, pues, Claro. Que nuevamente destacar, bueno, cómo se cruzan cosas de la contingencia, aparece el nombre de Luis Hermosilla, también apuntar a que, independiente de las cosas que le estaba acusado hoy en día, bueno, él hacía otras pegas también, Por ¿no? O sea, supuesto, no. y parte de esas pegas las hacía dentro del ámbito de lo que correspondía y lo legal. A mí lo que me pasa con todo esto es que escucho la historia y es partir el corazón, ¿no? Porque es un pobre cabro que lo ha pasado pésimo desde su más pequeña infancia, que hoy día está viviendo un duelo, y yo creo que el duelo que conlleva necesariamente pena, mezclado con la sensación de culpa, que yo no digo que la tenga, pero por supuesto que, Sí, la tiene. que él tiene la sensación de culpa, es una muy mala mezcla, la pena con la culpa. Y sin embargo, también de alguna manera la víctima aquí primaria y primordial fue Jorge, el padre. Él, el hijo, de alguna manera es... víctima / victimario. Digo victimario entendiendo que era un niño de 10 años manipulado. Los niños de 10 años incluso no son imputables penalmente, pero de alguna manera este hoy hombre, cuando niño, apretó el gatillo, más allá de que otro le sujetó la mano quizás, pero entonces tiene este doble carácter que hace que solo sea más trágico todo. Bueno, y él se cuestiona mucho, y dentro de cuando lloraba me decía, para mí mi papá era todo. Entonces yo lo que más me pregunto es, ¿quién en su sano juicio le hace esto a una persona que quiere? Y esa respuesta no la tiene. No. Qué fuerte la entrevista que está disponible en DF, también a través de la edición del DF Más de este fin de semana. Jorge Tocornal Pese conversando con María José Gutiérrez. Oye, pero una directora cosa para jefe del cerrar no DF tan Más. dramáticamente. ¿Qué? Es el encuentro que él tiene, que al final él, cuando se sí, logran pues. despedir, o sea, se encuentran, él dice, yo me descongelé, él volvió a sentir, el papá dice que nunca le recriminó nada, me dijo, yo no necesitaba decir las cosas para que lo entendiera, y él dice, yo llegué súper vulnerable, sin todas estas habilidades que dijimos al principio, y él dice que su papá le dio rigor, le dio disciplina, yo no te voy a mantener, tú vas a trabajar, tú vas a ser fuerte, tú vas a ser una persona que va a ser respetada y querida, me la repitió varias veces. Entonces él dice, hoy día yo me paro y tengo mi carrera que la estoy terminando, tengo mi trabajo en la FINI, hay gente que me quiere, y todo eso es gracias a mi papá. Entonces cuando el papá está agonizando, él le dice, papá, ¿por qué pasa esto ahora? O sea, te perdí 10 años. ¿Por qué ahora que como que ya estamos dando vuelta a la historia, tú justo te tienes que ir? Y ahí nada, la respuesta del papá le dice, no toda mi vida fue mala, al final, ¿por qué te recupera a ti también? Oye, si alguien quiere Qué conocer tragedia. la historia también en sus propias palabras, recordemos está el libro, ¿no? Tocornal, La Hora de la claro. Verdad, escrito por él mismo, Jorge Tocornal Babra, publicado en el año 2023. María José Gutiérrez, editora jefe del DF+, gracias por habernos acompañado. Pues. Gracias a usted. Gracias, Que María estén muy José. bien. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.